Sí, dos. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a orar y comenzamos entonces con nuestro estudio. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta nueva serie que tú nos permites comenzar en este día. Dios, va a ser un viaje largo, pero va a ser un viaje hermoso y desafiante para nosotros como iglesia. Y Dios, te ruego que tú pongas la disposición en cada uno de nosotros, no solamente para escuchar, sino para escudriñar tu palabra, para llevarla a la obediencia en nuestras vidas. Dios, y a partir de hoy queremos poner delante de tus manos esta nueva serie de estudios en el libro y en la carta de Pablo a los romanos, que después de estos fines de semana, que después de estos domingos, a la luz de tu palabra, nuestra vida pueda ser transformada, que puedas utilizar esta epístola como la has hecho a lo largo de tantos años y tantos siglos en la historia de la iglesia cristiana, que Dios tú logres impactarnos de la manera en la que has impactado a grandes hombres de Dios a través de estos capítulos. Dios, y que no seamos los mismos después de ponernos frente al espejo de tu palabra en estos 16 capítulos del libro de Hebreos, de Romanos. Queremos, Dios, dejar este tiempo, no solamente estos próximos minutos, sino todo lo que va a ser esta serie en tus manos para que tú hagas la obra que tienes que hacer en nuestro corazón, Dios, y que transformes nuestra vida, pero que también transformes nuestra iglesia. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, después de tantos días y fines de semana teniéndolos en ascuas de qué serie íbamos a comenzar, bueno, lo tienen delante de ustedes a partir de este día y durante varios domingos, si Dios así lo permite, vamos a estar estudiando la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de los romanos. Te digo honestamente que ha sido una decisión muy confrontante, una decisión que quizá de alguna manera yo venía tratando de posponer o venía dándole vuelta cuando estábamos terminando la serie en el libro de Hechos, y obviamente comenzaba a orar por el nuevo libro que íbamos a estar estudiando. Tenía diferentes opciones y diferentes ideas y veía diferentes necesidades de la iglesia, y la decisión se fue cerrando poco a poco. La decisión cada vez fue más estrecha hasta que solamente tenía en el horizonte estudiar el libro de Pablo también a los Gálatas y esta carta a los romanos. Son dos cartas diferentes. La carta a los romanos tiene que ver mayormente con la presentación del Evangelio de una manera excelsa, y la carta a los Gálatas es más bien un llamado de atención y un llamado a despertar a aquellos que son ya hijos de Dios. Y te digo, durante todos estos meses orando, yo sé el desafío que implica estudiar Romanos, y ahorita vamos a ver algunas cosas de la carta, pero créeme, creo que es de los desafíos de estudio más grandes que vamos a tener como iglesia. Siempre enseñar la palabra de Dios causa en mí temor, y entiendo la responsabilidad que eso implica, pero en específico con el libro de Romanos, este sentimiento se ha intensificado como no tienes idea. Es una carta sumamente trascendente, y ha sido una carta, como lo decía en la oración, y ahorita al final vamos a ver algunos testimonios. Ha sido una de las cartas más importantes en la historia de la iglesia en todos los siglos y en todas las edades.
Entonces el desafío es bastante grande, pero bueno, tenemos que asumirlo, ¿no? Y mira, creo que una de las cosas que movió mi corazón a la enseñanza del libro de Romanos es la siguiente. En particular como iglesia de Cristo y en muchas de las iglesias locales, y creo que nuestra iglesia no es la excepción, la labor pastoral y la labor de liderazgo de la iglesia se convierte más que en una labor pastoral, se convierte, y permítanme decirlo de esta manera, se convierte en una labor de ganadero. ¿Cuál es la diferencia entre un ganadero y un pastor? Expertos del campo. El pastor va delante de las ovejas. El pastor va detrás de las ovejas empujando el ganado, ¿no? El pastor va delante y las ovejas siguen al pastor. Y a lo que me refiero cuando digo que en muchas ocasiones la labor pastoral se convierte en una labor de ganadero, es que muchas veces el sentimiento que tengo en particular yo, en cosas que se viven en la iglesia, es tal pareciera que a veces en vez de guiar a las ovejas, uno tiene que estar desde atrás con mano dura, empuje y empuje y empuje y empuje para que avancen, cuando no tendría que ser así. ¿Ah? Y una creo que de las más grandes luchas que yo tengo de manera particular es ver creyentes o aquellos que se llaman creyentes o aquellos que se llaman hijos de Dios, pero que su vida no va manifestando un crecimiento, no va manifestando obediencia, no va dando evidencias de compromiso con Dios y con el servicio, y uno tiene que estar atrás, empuje y empuje y empuje y empuje, labor que se vuelve tediosa para el pastor que se convierte en ganadero, y labor que se convierte tediosa en la oveja o aquel que se hace llamar oveja, porque llega un momento en el que ya no quiero que me estés empujando, ¿no? Y mira, creo que una de mis conclusiones y que me causa mucho temor y que últimamente más he escuchado decirles, es que mucho de mi temor es aquellas personas que de alguna manera se han autoconvencido o las han convencido que son hijos de Dios porque en algún momento hicieron una oración, porque en algún momento alguien les dijo, ya oraste, ahora eres hijo de Dios, porque quizás tienen tiempo viniendo a la iglesia y son sus más fieles porristas echándose ánimos de que realmente son hijos de Dios. Pero mi temor es el siguiente, que realmente no seas hijo de Dios. Y por eso la labor es más de ganadero, empuje y empuje y empuje y empuje, porque al no ser hijo de Dios, tu vida cristiana y lo que haces no es un fruto de la labor del Espíritu Santo, sino que lo que haces es fruto de un ganadero que te está empuje y empuje y empuje y empuje. Y por eso Romanos, si no lo habías entendido hasta ahora, en los próximos domingos te va a llevar a un entendimiento profundo de lo que es el verdadero evangelio, que no tiene nada que ver en absoluto con nada que hayas hecho tú, sino con la labor que Dios comenzó por su propia iniciativa en tu vida. Y yo creo que no tendría que haber excusas si no eres hijo de Dios realmente y te has estado autoconvenciendo de que lo eres. No hay mejor libro para este convencimiento, para traer convicción a tu vida de si eres hijo de Dios o no, que la epístola a los Romanos. Después estudiaremos, una vez que tengamos la certeza, que tengas la certeza de que eres hijo de Dios y que entendiste el Evangelio, podemos estudiar Gálatas, que es un despertar para aquellos que son hijos de Dios. Pero creo que el propósito de Pablo es muy claro para nosotros a través de Romanos, que podamos entender el Evangelio.
El día de hoy no vamos a comenzar todavía con los primeros versículos, porque me gustaría poner un poco en contexto la carta y que puedas entender algunos elementos históricos y algunos elementos de la conformación de la carta, cuáles son algunos temas principales o ejes que le dan dirección a la carta. Y más que nada, mira, yo te voy a mencionar algunas cosas del bosquejo y no te quiero espantar, pero mira cuántas hojas tengo. Tengo 1, 2, 3, pues todas las que ves acá. Y es un contexto muy resumido, ¿sí? Por ejemplo, acá en mi contexto no hablo nada acerca de la ciudad de Roma ni algunas otras circunstancias. Así que lo que voy a mencionarte contextual a la epístola a los romanos va a ser breve, porque más bien quisiera enfocarme los últimos minutos de este mensaje a que entiendas la importancia de esta carta a lo largo de la historia y su trascendencia, porque entendiendo la trascendencia de esta carta, vas a ser capaz o vamos a ser capaces de entender la trascendencia que esta carta debería de tener para nosotros. Quizás hasta ahora a lo mejor ni siquiera la has leído, a lo mejor para ti es de las cartas aburridas y complicadas de entender y por eso no es trascendente para ti y por eso no le prestas mayor atención. Pero al final de estos minutos creo que vamos a poder entender qué tan crucial y trascendente es esta carta y nos va, espero, va a despertar el deseo en nuestro corazón de meternos y comernos estos versículos y estudiar a profundidad estos 16 capítulos. Permíteme comenzar hablándote un poquito en cuanto al panorama histórico, qué estaba sucediendo en la historia en esos momentos de que se escribe la carta a los romanos. La realidad lo vamos a mencionar un poquito más adelante, vamos a mencionar algunos versículos, pero hay una iglesia en la ciudad de Roma. No estamos hablando del imperio romano como tal, estamos hablando de la ciudad principal del reino, de la ciudad de Roma. Había una iglesia en este lugar, una iglesia cristiana. No hay realmente muchas evidencias bíblicas, por lo menos, de cómo se origina o dónde surge la iglesia de los romanos. La única evidencia bíblica que nosotros tenemos se remonta al capítulo 2 del libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Podemos rastrear un poquito la historia y entender que probablemente ahí están los orígenes de la iglesia en la ciudad de Roma, pero más de eso no tenemos mayor información. Lo que sí es claro y lo que es cierto es que había una iglesia en la capital del imperio romano. Ahora esta iglesia estaba conformada por tanto judíos que habían creído en Cristo, obviamente, como gentiles que habían creído en Cristo. Y lo hemos mencionado en el libro de Hechos, la idea o el concepto que tenía el imperio romano, el concepto que tenía el gobierno en cuanto a los judíos. ¿Lo recuerdas? Para los romanos, los judíos eran unos subversivos que no consideraban al César como Dios, como lo hacía la mayoría del imperio, sino que ellos consideraban que había una autoridad que estaba muy por encima de las autoridades seculares y de las autoridades romanas. Eso era una gran afrenta, era una gran ofensa para los líderes y los gobernantes romanos. Así que mayormente la perspectiva que tenía el imperio de los judíos era que era un grupo de fanáticos religiosos subversivos que estaban en contra del gobierno y que en algún momento llegarían a comenzar a surgir y a provocar problemas dentro del imperio. Para el año 49 encontramos a un emperador con el nombre de Claudio. Ahora fíjate, no había pasado mucho tiempo del cristianismo, porque la historia del cristianismo se remonta, o de la iglesia cristiana, se remonta ¿a qué año aproximadamente? ¿Al año? ¿Alguna idea? 33, podríamos pensar. Así que para el año 49 realmente no había pasado muchos años. Pero apenas habían pasado pocos años. ¿Y qué hace este emperador
Claudio en la ciudad de Roma, él entiende que los judíos eran un gran problema para la ciudad y él decide expulsar a todos los judíos, no importaba si eran judíos que habían puesto su fe en Cristo o judíos que seguían practicando el judaísmo tradicional, no le importa a Claudio, y él dice, antes de que tengamos un problema en la ciudad imperial, todos los judíos fuera de Roma, y los expulsa, ¿sí? Pocos años apenas habían pasado de que había comenzado la iglesia, pero entonces encontramos que ya no había judíos creyentes en Roma, habían quedado apenas algunos pocos creyentes gentiles, gentiles que habían puesto su fe en Cristo, y lo que encontramos entonces en este año 49, después de la decisión de Claudio, es una iglesia cristiana conformada por gentiles, pero sumamente pequeña. ¿Qué es lo que sucede? Avanzan los años y los gentiles, por no tener toda esta formación en la ley de Moisés y no tener toda esta formación de las tradiciones judías, el apego a la ley, la obediencia minuciosa a los mandamientos, poco a poco todo el sistema religioso judío va cada vez perdiendo valor en la iglesia cristiana allí en Roma. Y entonces esta pequeña iglesia cristiana conformada por gentiles en la ciudad de Roma comienza a crecer olvidando todas las tradiciones de los judíos. Y muy rápidamente esta iglesia gentil en Roma crece demasiado rápido. Para el año 49, 5 años apenas, algunos años después de... para el año 54, apenas 5 años después de este edicto de Claudio, muere Claudio. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos de estos judíos creyentes que habían sido expulsados de la ciudad capital del Imperio Romano, al ya no estar Claudio, ¿qué hacen? Comienzan a regresar a la ciudad de donde ellos habían sido expulsados. Ahora mira, no pierdas de vista esto. Mientras que históricamente tenemos esto, Claudio, el edicto en el año 49, salen expulsados todos los judíos. Después en el año 54 muere y empiezan a regresar. En el otro lado, digamos, mientras esto sucedía en este escenario que encontramos a Pablo, encontramos al apóstol Pablo, en el capítulo 18 del libro de Hechos, en apenas su segundo viaje misionero. Ahora mira, acompáñame ahí a Hechos capítulo 18, versículo 2, y vas a ir entendiendo y vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas juntas. Hechos capítulo 18, versículo 2, si me acompañas. ¿Llegaron? Ok, Hechos capítulo 18, versículo 2. Está terminando entonces, te decía, el segundo viaje misionero de Pablo, y él está situado en este momento, en este instante, en la ciudad de Corinto. Fíjate lo que dice el versículo, Hechos 18, 2. Y halló ahí a un judío llamado Aquila. ¿Te recuerdas? Todo esto ya lo estudiamos. Encontró allí en Corintio a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, es decir, de Roma, con Priscila su mujer. Y fíjate, por cuanto que dice, Claudio había mandado que todos los judíos que saliesen de Roma. Entonces tienes la historia secular y tienes la narración bíblica corroborándose la una a la otra. ¿Qué entendemos entonces? Ya existía la iglesia entonces en Roma. Pablo nunca había viajado ni conocía la iglesia en Roma, pero ya conocía a algunos creyentes de la iglesia de Roma. Por ejemplo acá, Hechos 18:2, a Priscila y Aquila. Entonces te repito,
después de que muere Claudio, todos estos judíos que habían salido entonces de Roma comienzan a regresar a su ciudad de donde habían sido expulsados, pero se encuentran con un panorama totalmente distinto y totalmente diferente al que ellos habían dejado. Van a regresar a Roma, pero van a encontrar una iglesia cristiana que no era en nada parecida a la iglesia cristiana que ellos habían dejado. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado una iglesia cristiana que mantenía muchas de las raíces, prácticas, tradiciones, apego a la ley que mantenían los judíos, pero cuando todos estos judíos son expulsados y la iglesia gentil en Roma comienza a quitarle el valor a todas estas tradiciones, regresan estos judíos y encuentran que la iglesia ya no era absolutamente nada parecida a lo que ellos habían dejado. Y entonces comienzan a surgir conflictos entre estos dos grupos. Es la misma iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia cristiana, pero tienes judíos con el apego a las tradiciones y tienes gentiles que han quitado el valor a todas estas tradiciones judías. Y comienza entonces, entre estos creyentes, ellos comienzan a mirarse los unos a los otros con desprecio. Los creyentes gentiles, por su lado, consideraban los creyentes judíos consideraban a los creyentes gentiles como ignorantes porque no conocían la ley, impuros de acuerdo a las tradiciones judías, irreverentes, ¿sí?, e irrespetuosos a la sagrada ley de Moisés. Y por el otro lado, los creyentes gentiles, se burlaban de los creyentes judíos y los acusaban de haber abandonado el verdadero evangelio de Cristo por observar y guardar tan minuciosamente la ley de Moisés. Entonces este orgullo y discriminación lo que comenzó a hacer fue a fracturar y a dividir la iglesia cristiana en la ciudad imperial de Roma, ¿sí? Por ese lado. Por este lado, ¿qué pasaba por la mente de Pablo? Tenemos los dos escenarios. Por este lado, Pablo seguía en sus viajes misioneros y cada vez más se acercaba a lo que dice él mismo en Romanos capítulo 15, cuando dice, todo lo he llenado con el evangelio. Y cuando Pablo entonces empieza a darse cuenta que todo lo estaba llenando, que no había más lugar para que él predicase el evangelio, su mirada comienza a enfocarse o su mente comienza a pensar en ¿qué? En llevar el evangelio hasta lo último de ¿qué? De la tierra, ¿sí? La última parte de ¿qué país? ¿Se acuerdan? De España. Lo último de la tierra era un territorio en el extremo de España. Pero escucha, Pablo en su mente estratégica, probablemente ¿qué pensaba él? Tengo que llegar a España y desde donde yo estoy hasta España, en medio ¿qué tengo? Roma, ¿sí? Roma se va a convertir en el trampolín y lo vamos a ver más adelante en unos versículos. Pablo probablemente pensaba, Roma se va a convertir en el trampolín y el lugar desde donde yo voy a ser enviado para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Recuerda su iglesia madre y su iglesia enviadora, ¿qué iglesia era? La iglesia de Antioquía, pero ya estaba muy lejos, estaba demasiado lejos de lo último de la tierra. Así que probablemente en su mente, mientras estaban estos conflictos y estaba esta división y estaba esta discriminación y estaba este desprecio en la iglesia cristiana en Roma, Pablo estaba pensando, yo necesito de esa iglesia porque esa iglesia va a ser la que me va a empujar y va a ser la que va a colaborar para que lleve el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo probablemente piensa, para que esto suceda, la iglesia en Roma tiene que ser una iglesia que demuestre el amor, que demuestre la unidad en Cristo y que demuestre los frutos del evangelio y que demuestre los frutos de la salvación. ¿Qué va a hacer Pablo entonces? Va a escribir una carta para tratar los asuntos de discriminación y los conflictos que había ahí en la iglesia en la ciudad de Roma. Entonces lo que va a hacer Pablo en esta carta o en esta epístola, va a exponer el evangelio de tal manera, ¿sí?, que confronta el orgullo, el desprecio y la discriminación entre creyentes gentiles y creyentes judíos, y va a exaltar el tremendo poder del evangelio para transformar la vida de un verdadero creyente.
Pablo entendía que la única forma en la cual él podía solucionar estos conflictos y la discriminación y el odio y el rechazo, cada uno de los grupos satanizaba a los otros. Los creyentes gentiles satanizaban a los creyentes judíos satanizaban a los creyentes gentiles por no hacer las cosas como ellos lo hacían. Y Pablo tiene este pensamiento: lo único que tiene el poder para salvar todas estas diferencias es el mensaje del Evangelio. Y por eso va a ser esta exposición tan majestuosa y tan trascendente y tan profunda de lo que es el verdadero Evangelio en Cristo y el poder que tiene para transformar la vida. Eso es un poquito el trasfondo histórico, lo que estaba sucediendo en un lugar, lo que estaba sucediendo en el otro. Vamos a hablar un poquito en cuanto a la formación de la carta. Primero, hablar de su propósito, que es lo que ya veníamos hablando. El propósito de la carta a los romanos no va a ser un propósito correctivo. Por ejemplo, hay muchas cartas que tienen claramente un propósito correctivo. No hablemos, por ejemplo, de la iglesia o de la carta a los Corintios. Había muchos problemas, mujeres tomando un rol que no les correspondía, pecados sexuales, inmoralidad. Así que Corintios, por ejemplo, tiene una connotación totalmente correctiva. No es como la carta, por ejemplo, a los Gálatas, donde también había muchos conflictos entre el legalismo y entre las prácticas religiosas de los judíos y la ley y los creyentes gentiles. Esta carta a los romanos no va a tener ese matiz correctivo, sí va a tener un matiz netamente y profundamente doctrinal. El propósito de la carta a los romanos, si tuviéramos que ponerlo o sintetizarlo en una frase, sería el siguiente: buscar explicar cómo el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios. En una frase, este es el propósito de la epístola a los romanos. Busca explicar cómo el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios. El pasaje clave o el pasaje central de estos 16 capítulos sería un pasaje que es muy conocido para nosotros, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, que claramente va a poner en la palestra el Evangelio y el poder del mismo para transformar la vida. Dice así Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, hablando de estos dos grupos en la iglesia en Roma. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Obviamente no vamos a entrar en el pasaje hoy, ni vamos a entrar ya en la explicación. Llegará el momento en el que estudiemos estos pasajes. Solamente te menciono esto, ¿no? Pablo utiliza una palabra y una idea que es muy confrontativa con el sistema y con el imperio romano. No había en el mundo conocido hasta ese entonces nada, absolutamente nada, que fuera más poderoso que el imperio romano. Por la fuerza, a través de la milicia, a través de muchos elementos que vamos a estudiar más adelante, pero no se concebía hasta ese instante de la historia nada que fuera más poderoso que el imperio romano. El imperio romano era el sinónimo de lo que era el poder. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Hay algo más poderoso que cualquier imperio y esto es el Evangelio de Cristo. Eso tiene que ver con el propósito. En cuanto a los destinatarios, lo mencionamos algunas cosas ya. Nadie sabe a ciencia cierta quién fundó la iglesia en Roma. Algunos mencionan o piensan que fue Pedro, algunos piensan que fue Pablo, aunque Pablo, en el momento en el que él escribe la carta, como te decía, nunca había viajado ni conocía la iglesia, aunque sí conocía a ciertos individuos, ¿sí? No hay mayor evidencia bíblica de esto. Como te decía, la mayor evidencia bíblica que tenemos
es que esta iglesia va a surgir como fruto de la conversión de residentes romanos en los días de Pentecostés. Esto lo encontramos, ahí en Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2 es justamente la narración de este día de Pentecostés, versículos 8 al 10. Y tú sabes lo que sucedió ahí. Estaban reunidas gran cantidad de personas. En ese momento desciende el Espíritu Santo sobre ellos, comienzan a hablar en lenguas y la gente se asombra porque los escuchaban hablar en el propio idioma de ellos, aunque antes no lo hablaban, de manera milagrosa. Estas multitudes de personas comienzan a hablar otros idiomas. Y dice así a partir del versículo 8 de Hechos 2, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ves? Entonces acá Hechos, capítulo 2, menciona que en esta multitud de personas que habían entendido el Evangelio y que habían puesto su fe en Cristo, había personas que eran nativos o que eran residentes de la ciudad imperial de Roma. Este es el único argumento bíblico y este es el único trazo que podemos marcar de dónde comienza la iglesia de los romanos, ¿sí? Muy probablemente fue acá. Ellos creen en Cristo, no se sabe más. Probablemente algunos de ellos se quedaron un tiempo en Jerusalén, probablemente, y esto es especulación, convivieron con los apóstoles, fueron probablemente instruidos, algunos de ellos a los pies de ellos, y entonces regresan a Roma y se funda una iglesia allí en Roma. Y tenemos que entender esto, que no todo lo que se narra en Hechos es lo único que existía. Pablo no era el único que predicaba el Evangelio, las iglesias que se mencionan en los viajes misioneros no eran las únicas que existían, había otros creyentes haciendo labor misionera, había otras iglesias que iban surgiendo y que iban comenzando, así que probablemente es acá, Hechos capítulo 2, donde encontramos el origen de la iglesia de los romanos. Como te lo había mencionado, la iglesia es entonces mixta. Algunos dicen que predominantemente judíos convertidos al cristianismo, porque si tú lees la carta, y lo vamos a hacer, hay muchos pasajes que tienen que ver con el judío, hay muchas citas del Antiguo Testamento, hay capítulos enteros como el capítulo 9, donde habla acerca del llamamiento de Dios a Israel y cómo Dios utilizó la fe de Abraham. Entonces hay muchos pasajes que son netamente dirigidos o que serían entendidos por judíos, y muchos dicen, entonces la iglesia predominantemente era judía, pero muchos otros dicen que esta iglesia estaba conformada mayormente por gentiles que habían puesto su fe en Cristo. Y también hay muchos pasajes, te los voy a leer yo, no es necesario que los busques para que los pueda leer rápido. Romanos 1:5, por ejemplo, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice, en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces muchos dicen, esto es una evidencia de que mayormente la iglesia en Roma estaba conformada por gentiles. Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces muchos dicen, la iglesia predominantemente estaba conformada por gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos 11, 30 y 31, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, le está hablando Pablo a los judíos, pero ahora habéis alcanzado, está hablando a los gentiles, y se refiere a ellos como desobedientes a Dios en otro tiempo, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es decir, como los judíos desobedecieron, ahora ustedes los gentiles alcanzaron misericordia. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia conceda a vosotros, es decir, los gentiles,
que ellos también alcancen misericordia. Romanos capítulo 15, 16, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que está dividido ahí. Algunos van a decir la mayoría de los creyentes de la iglesia en Roma eran judíos, otros van a decir hay suficientes argumentos para pensar que la mayoría de los creyentes en esta iglesia eran gentiles. No creo que sea algo realmente trascendente. Ahí estaban estos dos grupos haciendo presencia. ¿Desde dónde va a escribir Pablo la carta? Y esto me encanta porque vamos a relacionar, vamos a entender bien, vamos a unir lo que vimos de Hechos con esta carta a los romanos, y creo que vamos a tener un entendimiento preciso de en qué momento de lo que vimos ya de los viajes misioneros fue donde Pablo se sienta, saca su computadora o su rollo y empieza a echarle rollo, empieza a echar tinta al rollo. Pablo, bueno, como te decía, jamás había visitado a la iglesia en Roma, jamás había visitado Roma a pesar de ser ciudadano romano, pero por mucho tiempo había deseado en su corazón visitar la iglesia. No solamente había deseado visitar la iglesia, sino que incluso él había pensado y había hecho planes para viajar a Roma, pero en ningún momento se había dado. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Mientras lo buscas, bueno, hay dos teorías mayoritarias. Uno, mientras vas buscando ahí capítulo 16, versículo 1 y 2, algunos van a pensar que esta carta se va a escribir desde la ciudad de Corinto. Otros van a pensar que Romanos se escribe desde la ciudad de Grecia. La mayoría de los eruditos, y creo que tenemos sustento bíblico, yo concuerdo con esto, que va a ser Corinto, no Grecia, desde donde se escribe esta carta. No sé si estará por ahí el mapa que les había pedido en sonido del tercer viaje misionero, porque ahí vamos a poder ligar este versículo. Romanos 16, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Sí. Fíjense, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. No vamos a entrar en conflicto en cuanto al término diaconisa, ya vamos a llegar ahí en el capítulo 16, casi al final del año, y ahí lo explicaremos. Pero Pablo recomienda a esta hermana, dice, diaconisa de la iglesia, ¿en dónde? En Cencrea. ¿Cencrea qué era? Era un puerto que pertenecía a la ciudad de Corinto. Era uno de los puertos principales de la ciudad de Corinto. Así que bien podríamos decir, o bien podría decir Pablo, les recomiendo a mi hermana, diaconisa de la iglesia de Corinto. Y dice, que la recibáis en el Señor. Pablo le está escribiendo esto a los romanos. Dice, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mira, ¿qué significa este versículo? Confirma que probablemente Pablo estaba en Corintio cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, y como en aquellos entonces no existían los correos electrónicos ni el servicio postal mexicano, las cartas o las epístolas, ¿cómo se enviaban? Bueno, tenías que encontrar a alguien que viajara a esa ciudad, y no solo que viajara a esa ciudad, sino que fuera de la suficiente confianza como para encargarle la carta, y entonces esta persona hacía la labor de Jaimito el cartero y llevaba la carta, ¿sí? De acuerdo a este versículo, ¿qué entendemos? Que Pablo estaba en la ciudad de Corinto cuando escribió la carta, y que esta hermana Febe, por alguna razón que desconocemos, tenía que viajar a Roma. ¿Y qué hace Pablo? Dentro de la carta que él escribe, les dice, les recomiendo a mi hermana Febe, ayúdenle en todo lo que ella necesita, porque ella ha sido de ayuda a muchas personas, a muchos creyentes de la iglesia de Cristo, y a mí también me ha sido de mucha ayuda, ¿sí? Si Pablo no hubiera escrito esta carta de Romanos desde Corinto, sería muy difícil entender por qué utilizó a Febe como portadora de la carta si ella estaba viviendo ahí en Corinto.
Ustedes tienen ahí el mapa. El mapa es de ¿qué viaje misionero? Tercer viaje misionero, ¿sí? Pablo hace todo el recorrido y su punto final va a ser justamente en la ciudad de Corinto, ¿sí? Ahí es donde termina su viaje. Después, ¿qué va a hacer Pablo? Va a emprender todo el regreso, pero digamos, el viaje de ida va a terminar justamente en Corinto. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que sucedió ahí? Él quería, a partir de ahí, como fue oficialmente en donde termina su tercer viaje misionero, él quería tomar un barco y viajar hacia Jerusalén. ¿Por qué quería viajar hacia Jerusalén? Porque él había recaudado una ofrenda para los hermanos que estaban pasando en necesidad ahí. ¿Qué es lo que sucede? Él se entera de que algunos judíos habían hecho un complot, como dirían, para matarlo, y en vez de tomar un barco que lo llevara a Siria o digamos a la región de Jerusalén, él va a regresar por tierra a Macedonia, es decir, va a volver a subir y va a emprender el regreso, pero por tierra, no por mar. Mira otro versículo, ahí si quieren mantengan el mapa un poquito. Ahí mismo en Romanos capítulo 16, versículo 23, Pablo va a hacer mención en su carta, todo este capítulo 16, básicamente, Pablo está enviando saludos a ciertos creyentes. Romanos 16, 23, ¿qué dice? Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿De dónde eran estos hermanos? Si quieres no lo busques, puedes tomar nota, pero Primera de Corintios, que es justamente lo que estamos mencionando, fue la última parada del apóstol Pablo en el tercer viaje misionero. Primera de Corintios 1:14, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, es decir, estoy en Corinto, estoy haciendo obra misionera, no he bautizado aquí a nadie más, dice, sino a Crispo y a Gayo, que es el mismo que se menciona en Romanos, ¿sí? Entonces hay una conexión entre la carta a los romanos y aquellos creyentes de la iglesia en Corinto. Apunta también ahí este pasaje, 2 de Timoteo 4:20, está hablando de este hombre que también es mencionado en Romanos 16:23, Erasto, y simplemente dice así la primera parte de 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto. Así que miren, no son muchos versículos, pero podemos de una manera muy clara ver esta relación, y aunque no hay un pasaje que directamente lo diga, entender que muy probablemente desde Corinto, ese punto, terminando el viaje de ida en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ahí fue donde se escribe la carta a los romanos. Hechos capítulo 20. Te digo, esta parte me encanta porque estamos haciendo conexiones a cosas que ya hemos estado estudiando. Y aquí vamos a seguir ratificando esto y hablando un poquito acerca de la fecha, ¿sí? Lo tienen ahí, Hechos 20, versículos 2 y 4. Dice, y después de recorrer aquellas regiones, es decir, las regiones de Asia, en donde él estuvo, después de subir a Macedonia, por ejemplo, a la ciudad de Tesalónica, después de recorrer todas aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, es decir, bajó un poquito más. Después de haber estado allí, fíjate, ¿qué dice ahí? Después de haber estado en esta región de Grecia, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Sabes qué es lo que creo yo? Que subraya esta frase, 3 meses. En estos 3 meses es donde Pablo se va muy probablemente a sentar y a escribir la carta a los Corintios. Entonces, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas, que ya lo habíamos mencionado, por los judíos, por cuanto se embarcó para Siria, tomó la decisión de no embarcarse, sino volver por Macedonia,
y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces lo deja muy en claro. Es el viaje ya de regreso, de su tercer viaje misionero. No se va por barco, se va por tierra y va acompañado de estos hermanos. ¿Por qué? Porque iba viajando con una cantidad de dinero, no se sabe si la tenía él o la tenían estos hermanos, pero van viajando juntos hacia Jerusalén para entregar la ofrenda. Acuérdate de este contexto. Y entonces ahí en esta frase, en estos 3 meses, ahí es donde muy probablemente se escribe la carta a los romanos, que sería, algunos piensan algo así como entre el año 56 y el año 59, más precisamente podría yo decirte, aunque hay variación, que muy precisamente podría haber sido en el año 57. Mira, Pablo, él se convirtió en el año 32, 33 aproximadamente, y estamos hablando entonces acá que terminó su tercer viaje misionero en el año 57. ¿Cuánto tiempo tenía de convertido Pablo? 24, 25 años más o menos. Así que esto te va a ayudar a entender la profundidad de la epístola a los romanos. Pablo tenía 25 años ya de ministerio para ese entonces. Tenía una madurez, o estaba en una etapa avanzada en su ministerio, estaba en una etapa avanzada y de madurez en su vida cristiana. Ya habían pasado prácticamente los 3 viajes misioneros. Pablo, para estos entonces, podía ser considerado como un misionero veterano, ¿sí? Y de ahí entiendes todo el bagaje y todo el cúmulo de conocimiento que tenía Pablo, y entiendes por qué la carta a los romanos es la más profunda y densa de todos los escritos del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, la fecha aproximadamente podría ser en el año 57. Pero te repito, muchas veces Pablo se había propuesto ya ir a Roma. Regresamos ahí si quieres a Romanos 1:13. Ya tenemos que terminar. Romanos 1:13. A él había sido impedido, pero por mucho tiempo, te digo, había estado en su corazón y en su mente viajar a Roma. Dice así Romanos 1:13, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y mira otro pasaje ahí mismo en Romanos, capítulo 15. Este te va a hacer conexión directa con el pasaje que acabamos de leer también de Hechos, cuando Pablo cambia de planes, regresa por tierra y se lleva a todos estos hermanos, toda esta comitiva, para entregar la ofrenda en Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículo 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué tiene Pablo en mente? Bueno, sus 3 viajes misioneros. Está en estos 3 meses en Corintio, él voltea hacia atrás y dice, yo ya me esforcé a predicar a Cristo donde todavía no había sido nombrado. Versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, es decir, ya acabé, ¿sí? No teniendo más campo en estas regiones, Macedonia, Acaya, Grecia, Corinto, Tesalónica, Asia, ya no hay más en este lugar, todo está saturado. No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿a dónde? A Roma, no se me duerman. Dice, cuando vaya a dónde? A España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. ¿Te acuerdas lo que te decía, no? En la mente estratégica de Pablo, él decía, desde Antioquía no puedo llegar hasta lo último de la tierra. Necesito una iglesia enviadora que estratégicamente pueda apoyarme en la obra, y entonces Pablo piensa, la iglesia en Roma va a ser mi puente, ¿sí? Lo menciona ahí, dice,
que por muchos años deseando ir a vosotros a Roma, dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar, y observa la siguiente frase, y ser encaminado allá por vosotros. Es decir, échenme la mano, a partir de acá, de ustedes, necesito llegar a España, una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora, y conéctalo con Hechos, y el viaje de regreso a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos y entregar la ofrenda, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Conectaste las piezas? ¿Sí o no? ¿O te dormiste? ¿Sí? Bueno, tienes en mente los viajes misioneros y sabes prácticamente el momento exacto donde Pablo se sentó, agarró su pluma, agarró su rollo y ahora sí que agarró su rollo, ¿no? Y se siguió. Muy bien, esto tiene que ver un poquito, apenas un poquito, con cómo se fue conformando la carta. Te voy a dar 3 verdades fundamentales del libro de Romanos. Ni intentes apuntarlas, después ves el video y ahí si quieres las apuntas, porque ni tiempo te va a dar, ¿sí? La primera verdad, son 3 verdades que constituyen los elementos esenciales de la enseñanza de la epístola a los Romanos. Primera, la verdad devastadora y aplastante de la maldad del hombre, ¿sí? La verdad devastadora y aplastante de la maldad del hombre, sobre todo los primeros capítulos. Tú los vas a leer y vas a descubrir la descripción tan cruda y tan directa de la condición del hombre sin Dios, entregado a los placeres y entregado al mundo, ¿sí? Y cuando lleguemos ahí, muy probablemente vas a sentir la carga y el peso de cuál es tu condición delante de Dios, ¿sí? Llena de maldad y llena de pecado. El libro de los Romanos, me encantó esta frase, dice, el libro de los Romanos trata acerca de un héroe, pero no un héroe cualquiera, sino el más grande de todos los tiempos. Escucha, el único héroe que vino a salvar a los villanos, a los malos de la película, a los pecadores. Segunda verdad, la incomprensible verdad del infinito amor de Dios por el hombre. La incomprensible verdad del infinito amor de Dios por el hombre. Este hombre, que decía la verdad número 1, lleno de maldad. Romanos nos muestra no solamente cuán malos somos, lo cual es una verdad necesaria, sino que nos muestra también cuán amados somos realmente por Dios. Tercera verdad, la verdad de la profundidad de las insondables riquezas del Evangelio. ¿Ves? Ni lo intentes apuntar porque la verdad de la profundidad de las insondables riquezas del Evangelio. No solamente obtienes el Evangelio en Romanos, obtienes las profundidades del Evangelio. Romanos habla del perdón, de la propiciación, de la justificación, de la reconciliación, de la santificación, de la elección, de la predestinación, de la glorificación, de la unión con Cristo, de la vida llena en el Espíritu y de muchas otras doctrinas más difíciles de entender. Esta parte de acá me la voy a saltar y quisiera terminar con esto. El tremendo impacto de la carta a los romanos a lo largo de la historia. Y si con algo me gustaría que te quedes, porque lo demás ciertamente fue información que te ayuda a entender algunas cosas, pero si te me dormiste o te aburriste con tanta información, presta atención a esto y quédate con lo siguiente. Hoy comenzamos un viaje, muy probablemente uno de los viajes más importantes a través del estudio de la palabra que hemos tenido como iglesia. Hemos estudiado mucho
pero muy probablemente este va a ser el viaje más importante que vamos a hacer estudiando las Escrituras. Como iglesia vamos a estar estudiando esta carta a partir de hoy por los próximos 45 domingos. Para terminar, si Dios lo permite, el domingo 30 de marzo del 2025. Ahí es donde estamos programados, si no pasa otra cosa. Y como te decía al principio, nunca he tenido tal temor y nunca me he sentido tan intimidado, literalmente, por enseñar un libro de la Biblia como este. ¿Sí? Cuando lo pienso, y por más que lo pienso, no me siento adecuado, ni capacitado, ni me siento a la altura de poder enseñar una carta que es tan trascendente y tan importante. Pero quisiera invitarte a lo siguiente, a que a partir de hoy puedas comprometerte conmigo a estudiar este libro. Es una aplicación muy sencilla, pero que te va a llevar 54 domingos. Si no lo hiciste con Hechos, si no lo has hecho con alguna de las otras series, hoy quiero invitarte a que puedas comprometerte a que estudiemos juntos, porque yo lo voy a hacer y me encantaría que lo hagas conmigo y que podamos estudiar este libro. ¿Por qué? Porque Romanos puede ser la carta que impacte y le dé un giro total a tu vida cristiana. Por eso te animo a que la estudiemos juntos. Porque puede ser la carta que impacte de tal manera que le dé un giro total a tu vida cristiana. Te voy a leer algunas frases de algunos hombres cuando ellos hablan de esta carta y de la epístola a los romanos, para que sigas entendiendo la importancia de lo que vamos a hacer por los próximos domingos. Un comentarista bíblico, Godet, Frederick Louis Godet, dice lo siguiente respecto a la carta a los romanos. Dice, cada avivamiento espiritual en la iglesia, ¿sí?, y entiende la magnitud de esto y la dimensión de esto, cada gran avivamiento espiritual en la iglesia está conectado como efecto y causa con una comprensión más profunda de este libro, el libro de Romanos. Si analizas la historia del cristianismo, los más grandes avivamientos de la iglesia cristiana están conectados con esta carta. Juan Crisóstomo dice lo siguiente: Romanos es, sin duda, el compendio más completo y profundo de todas las verdades fundamentales sagradas. Sin duda, el compendio más completo. Jared Wilson, que es profesor del Spurgeon College, dice, la verdad del Evangelio no es exclusiva de Romanos, pero su profundidad sistemática, histórica y teológica se destaca entre todas las cartas del Nuevo Testamento. Uno que quizás les va a sonar más conocido y más contemporáneo, Samuel Pérez Millos, cuando él se refiere a esta epístola, dice, la epístola a los romanos es, sin duda, uno de los escritos bíblicos que mayor impacto han causado en el mundo cristiano a través de los siglos. Y escúchalo con mayúsculas, que mayor impacto han causado en el mundo cristiano a través de los siglos. Maestros, teólogos y comentaristas de todos los tiempos han comentado esta joya de la literatura bíblica. Otro que es probablemente conocido por ustedes, Miguel
Núñez. Dice, Romanos es una Biblia en miniatura. No hay nada que yo tenga que saber de la salvación que Romanos no lo diga. Y mire, estos son contemporáneos y son frases, pero quiero compartirte 3 testimonios de 3 de los más grandes hombres, teólogos, eruditos, pastores de la historia del cristianismo. Y para que lo entiendas así, ustedes saben de mi afición por el básquetbol. No soy bueno, ni mucho menos, pero soy aficionado, ¿no? La más grande expresión del básquetbol en toda la historia ha sido, ¿qué? Algunos de ustedes lo saben. Pero en relación a un equipo, ¿qué equipo será? Uno que se conoce, ¿no? Uno que se conoce como el Dream Team, ¿sí? ¿Qué era el Dream Team? Era un equipo donde se conjuntaban todas las estrellas más grandes del básquetbol en esos tiempos. No había quien le ganara, ¿sí? Y unos eran de un equipo, otros eran de otro, pero era el equipo de ensueño, lo mejor que podía existir a nivel mundial en referencia al básquetbol. Bueno, los 3 testimonios que te voy a mencionar sería el Dream Team de la iglesia cristiana a lo largo de toda la historia. Unos línea arminiana, otros línea calvinista, es decir, no es que todos eran de una línea o de una forma de pensamiento y por eso estaban moldeados y por eso tenían tal concepción del libro de Romanos. No, venían de escuelas diferentes, ¿sí? Metodismo, luteranismo, es decir, jugaban para equipos diferentes y a pesar de eso son considerados el equipo de ensueño. Yo podría considerarlos como el equipo de ensueño, los más grandes teólogos que ha habido en el mundo, ¿sí? Muchos de ellos fueron impactados por esta epístola a los romanos. Agustín de Hipona en el año 354, Martín Lutero en 1483, Juan Calvino en el año 1509, John o Juan Knox en el año 1514, Felipe Melanchthon en el año 1497, John Wesley en el 1703, por mencionarte algunos. La vida de cada uno de estos hombres cambió radicalmente por la lectura y el estudio de la carta a los romanos. Y te repito, te menciono el testimonio de 3. San Agustín de Hipona, que es considerado como el padre del cristianismo. Con ese título, sabes de qué estamos hablando. Nació en el norte de África, hablaba abiertamente en un libro que él escribió que se llama Confessions o Confesiones, sobre la división que él tenía entre el cristianismo, y lo expresa así, su amor por la falsa Trinidad. ¿A qué se refiere San Agustín de Hipona cuando habla entre su división entre el cristianismo y la falsa Trinidad? La falsa Trinidad era algo común para los jóvenes y esta falsa Trinidad era fiestas ruidosas, mujeres hermosas y bebidas fuertes. San Agustín de Hipona era un hombre totalmente promiscuo y depravado, que llegó a convertirse en el padre del cristianismo. Su madre oraba de rodillas porque San Agustín de Hipona dejara la promiscuidad. No es el llamado de Dios, así que no contesten. Acá está el llamado de Dios. Y de repente, como un francotirador del cielo, el Espíritu Santo golpeó a Agustín en el alma. Él testifica, y cito textualmente, una luz inundó mi corazón. Todas las tinieblas de la duda se desvanecieron. Con la lectura de un pasaje, Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Escucha, solamente escucha para que no te distraigas. ¿Qué pasaje leyó
Agustín de Hipona. Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso te digo, como un francotirador golpeó el alma de este hombre. Te repito, una luz inundó mi corazón, todas las tinieblas de la duda se desvanecieron. Y Agustín, después de este versículo, creció hasta convertirse en uno de los teólogos más influyentes en la historia de la Iglesia. Sus obras, hasta el día de hoy, son la base de la teología cristiana. Y pasó con Romanos. Martín Lutero, aproximadamente un milenio después de Agustín, alrededor del año 1515, nuevamente el Espíritu Santo envió un tiro letal y certero desde el cielo al alma de Martín Lutero, que es uno de los más grandes líderes de la Reforma protestante, y todos lo sabemos. Fíjate la trascendencia. Este hombre, Martín Lutero, fue contemporáneo del funcionamiento de la imprenta, de Copérnico, de Enrique VIII, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Cristóbal Colón, de Juan Calvino, hijo de un minero nacido en Alemania, cerca de Berlín, y narra la historia de Martín Lutero, que un día caminando, si no me equivoco, él iba de regreso hacia la universidad, empieza a llover, viene una tormenta y le cae un trueno prácticamente al lado. Casi muere Martín Lutero ahí, partido por un rayo. Eso lo llevó a tener un encuentro con Dios. Lutero se convirtió después de eso en sacerdote y monje. El hecho de ser sacerdote y monje, él tenía que hacer algunos votos, incluía algunos votos como el voto de pobreza, el voto de castidad y obediencia por el resto de su vida a las Escrituras, ¿sí? Él tenía una formación como abogado, y en su formación como abogado, él entendía lo que significaba el concepto de la justicia. Ahora mira, si tú estudias la historia de Martín Lutero, te vas a encontrar con que había momentos en su vida en las que literalmente él odiaba violentamente a Dios. ¿Por qué? Por el concepto de la justicia. Porque él no podía entender como abogado en su mente cómo podía llegar a ser justo delante de un Dios que era perfectamente justo. Y este pensamiento le hacía estar airado con violencia contra Dios. No soportaba el concepto de un Dios que fuera justo, ¿sí? Y en su formación como abogado, ¿qué buscaba él? Su propia justificación. Por eso hizo estos votos, por eso se convirtió en sacerdote, por eso se convirtió en monje. Cuenta la historia de Martín Lutero que él celebraba 6 misas al día, una a la 1 de la mañana, que llegó a practicar la confesión. Escucha esto, él confesaba 6 horas al día. Y después de la confesión de 6 horas, no podía encontrar la paz y la tranquilidad por su alma. Después de confesarse 6 horas, seguía sintiendo el peso abrumador de su pecado y de la justicia de Dios. Una historia por demás fascinante. Pero por gracia de Dios, Lutero tuvo una revelación que cambió no solo su vida, sino también la vida de muchos otros. Sirviendo como profesor de teología en Alemania, en la Universidad de Wittenberg, una vez él estaba enseñando, adivina qué, la epístola a los romanos. Y leyó Romanos capítulo 1, versículo 17. No lo busques, solo escucha. Lo que Lutero leyó fue esto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Su más grande lucha, justificarse delante de Dios, había terminado finalmente. Lutero entendió que la justicia era solamente un regalo de Dios por la gracia y la fe en Jesucristo, y no algo ganado o merecido a través del desempeño religioso y moral humana. Esta nueva comprensión de este único versículo cambió todo. Se convirtió en un sentido real en la puerta de entrada a la Reforma. Dice Lutero, y cito textualmente: sentí que había nacido de nuevo y había entrado en el paraíso mismo a través de las puertas abiertas. En su comentario sobre Romanos, Lutero escribió: Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el evangelio más puro, que es digno y merecedor de que un cristiano no solo lo aprenda de memoria, palabra por palabra, sino también debe tratarlo diariamente como el pan diario de las almas de los hombres, porque nunca puede ser demasiado o demasiado bien leído y estudiado, y cuando más se manipula, más precioso se vuelve y mejor sabe. Y el último, John Wesley. 200 años después, esta vez en Londres, nuevamente el Espíritu Santo envía otro disparo francotirador de Romanos directamente al alma de este pastor inglés, John Wesley. Este asistió a un servicio vespertino en una iglesia en Londres el 24 de mayo de 1738. Se leyó en voz alta parte del comentario de Martín Lutero sobre el libro de Romanos. Y Wesley recuerda lo siguiente: él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo. Sentí mi corazón extrañamente cálido. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación. Y se me dio seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que escribe John Wesley. Después, John Wesley pasó a liderar el avivamiento más grande en la historia del cristianismo en Inglaterra, en Reino Unido, y se convirtió en el padre del movimiento metodista. ¿Puedes dimensionar ahora de lo que estamos hablando? No es cualquier carta, no es semejante a lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Como te decía, hoy comenzamos quizás uno de los viajes más importantes a través del estudio de la Biblia. Como iglesia vamos a estar 45 domingos a partir de hoy y hasta el 30 de marzo del 2025. Y como te decía, nunca he tenido tal temor y he sentido tanta presión por enseñar una carta. Como te decía y te repito, no me siento a la altura de poder hacerlo como se debe. Y por eso mi invitación para ti es que te comprometas a que estudiemos juntos la epístola de Pablo a los Romanos. Porque Romanos puede ser la carta que impacte de tal manera que le dé un giro a tu vida cristiana. Querido Dios, nuevamente te damos gracias por este tiempo y te pido que tú nos hagas entender delante de qué carta estamos y lo que vamos a hacer en tu gracia a partir de este domingo. Y es una carta que ha sido tan trascendente a lo largo de tanto tiempo y en la historia del cristianismo. Como leíamos, el origen de los avivamientos más grandes que ha tenido la historia cristiana
el parteaguas en la vida de grandes teólogos y hombres de la fe. Y Dios, la epístola no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma que leyó Wesley, que leyó quizás en todos estos años. Lo que ha cambiado es el corazón de tus hijos. Dios, te pido que utilices este libro, Dios, para hacer una obra semejante a la que hiciste en aquellos días con estos hombres. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.